Millonario queda helado al ver mendigo negro con una fortuna oculta, mucho mayor que la suya. Julián siempre había vivido en la cima, edificios de acero, autos que brillaban bajo el sol implacable de Buenos Aires, cenas en los restaurantes más caros, una vida hecha a medida. Pero esa tarde, algo distinto lo empujó a salir de su torre de cristal y carne. La rutina lo estaba devorando. El peso de su imperio lo aplastaba. Así que decidió caminar, perderse entre calles que jamás pisó, donde las luces eran otras y el aire olía a historias que no entendía. Fue entonces cuando lo vio. Samuel, sentado en un rincón de la boca, con una manta sucia cubriéndole las piernas y una mirada que atravesaba a Julián como un cuchillo frío. Un hombre de rasgos duros, piel curtida por el sol, pero con esos ojos negros profundos que parecían guardar secretos enterrados. No llevaba nada visible de valor. Solo un viejo bastón de madera agrietada y una sonrisa triste. Pero algo no encajaba. Julián sintió esa mezcla rara, desprecio, repulsión y al mismo tiempo curiosidad voraz. ¿Cómo podía un mendigo irradiar tanta fuerza? ¿Qué escondía en ese silencio? Se le acercó sin pensarlo. Samuel levantó la cabeza y lo miró fijo. Fue como si el tiempo se congelara en medio del ruido caótico de la ciudad. Julián se encontró hablando con él, sin saber bien por qué, como si algo invisible tirara de ellos. Las palabras de Samuel eran simples, casi nada, pero cada frase tenía un peso extraño. Hablaba con precisión, con una astucia que no esperaba. Mencionó nombres, lugares, movimientos que Julián solo había leído en titulares. La verdad empezó a agitarse en el aire. Samuel no era lo que parecía. Detrás de su ropa raída, ocultaba una fortuna que desafiaba toda lógica. Una riqueza amontonada con años de manos hábiles y miradas en las sombras. El rostro de Julián se endureció. La angustia se volvió opresión en el pecho. ¿Cómo podía este hombre del que todos se burlaban tener algo que él, con todo su mundo de lujos, nunca alcanzó a tocar? La avaricia se mezcló con miedo. Sentía que su propia vida se tambaleaba. ¿Y si todo el éxito que él valoraba no significaba nada frente a este misterio? Mientras intentaba entender, sombras emergieron detrás de ellos. Voces bajas, movimientos rápidos. Alguien más estaba detrás de Samuel. Amigos peligrosos o enemigos con cuentas viejas que saldar. La tensión cortaba el aire, crispaba las manos de Julián. Lo que empezó como un paseo terminó convirtiéndose en una trampa invisible. Ahora, no solo su orgullo estaba en juego, sino su seguridad y la de Samuel. Justo cuando Julián creía que podía controlar la situación, apareció una figura oscura, alguien del pasado, alguien que no quería que el secreto de Samuel saliera a la luz. Las amenazas fueron claras, contundentes. Ya no era solo dinero o poder, era vida o muerte. Julián sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. Las respuestas desaparecieron en la neblina. ¿Quién realmente manejaba las riendas de esa fortuna oculta? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar Julián para mantenerse a flote? Solo el silencio quedó flotando mientras la ciudad seguía su ruido implacable. El futuro de ambos pendía de un hilo, invisible y frágil, dejando en suspenso el destino que apenas comienza. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante.
Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se hizo denso. Julián sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor en su pecho. La figura oscura se acercaba. Pasos rápidos y firmes, como si el suelo temblara bajo su peso. El aire, antes enrarecido por la tensión, ahora se volvía frío y amenazador. Julián quería retroceder, pero sus pies parecían pegados al pavimento. No podía apartar la vista de Samuel, que mantenía su expresión impasible, como si el peligro no tuviera poder sobre él. Luego, un grito desgarrador rompió la atmósfera. ¡Samuel! La voz era conocida, ardiente, como el fuego que recorre un campo seco. Julián se volvió justo a tiempo para ver a una mujer salir de las sombras. Su rostro estaba marcado por el tiempo y el sufrimiento, pero sus ojos eran claros y determinantes. «¡Eres un traidor!», soltó con incredulidad, mirando a Samuel como si hubiera sido el culpable de un crimen atroz. La confusión abrumó a Julián. ¡Qué traición! ¿Qué pasaba aquí? Samuel, con su mirada fija, aún no se inmutaba. «No es lo que piensas, Elena», respondió con un tono sereno que incomodó a Julián. Había algo en esa interacción, un peso de secretos no revelados. La mujer dio un paso al frente, sus manos temblaban, pero su voz era dura como el acero. «Tu fortuna no puede permanecer oculta más tiempo. Los demás tienen derecho a saberlo». Julián sentía que el suelo se desmoronaba. ¿Fortuna? ¿Samuel no era solo un mendigo? La revelación lo estaba matando de confusión. «¿Qué fortuna? ¿De qué estás hablando?», preguntó casi suplicando respuestas. Elena lo miró brevemente antes de centrar su atención en Samuel. «La herencia familiar. Nunca tuvo derecho a ocultarla». Samuel, en lugar de defenderse, miraba a Elena con un aire de tristeza. «No era mi intención, Elena. No quería que te afectara de esta forma». Sus palabras estaban cargadas de dolor, y esa carga era palpable. Julián no sabía si debía intervenir, si era parte de su mundo, el cual Samuel conocía más que él mismo. En una fracción de segundo, las sombras se acercaron más, rodeando el pequeño grupo. Esos amigos o enemigos estaban cada vez más cerca, atraídos por el sacrificio de lo desconocido. El murmullo en el aire cambió, se volvió hostil. La tensión era como un hilo tenso a punto de romperse. De repente, uno de ellos se lanzó hacia Samuel. Julián no lo pensó dos veces y se interpuso, enfrentando al hombre con la única herramienta que tenía, su cuerpo. Pero el impacto fue implacable. Cayó al suelo, el dolor punzante cortándole la respiración. Sintió que su vida se desvanecía por segundos de incredulidad. ¿Por qué defendía a un desconocido? Elena gritó y las sombras se lanzaron al ataque. Julián trató de levantarse. Su cuerpo lo traicionaba. Samuel lo miró, el sufrimiento evidente en su mirada, como si hubiera tomado una decisión en ese instante, como si se estuviese despidiendo. «No me dejes, por favor». Eso fue lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo atrapara por completo. Un golpe seco resonó en el aire. Julián abrió los ojos, pero todo estaba en sombras. La ciudad seguía su bullicio, pero en su mente solo había preguntas, caos y un hilo de conexión quebrado entre él y Samuel. ¿Qué secreto se escondía realmente? ¿Qué verdad se ocultaba detrás de esa fortuna?
y cómo se había convertido en un campo de batalla. Desde algún lugar lejano, una risa resonó, una risa familiar, que lo hizo temblar. Julián sintió que el mundo se tambaleaba, y esa voz lo marcó, un eco de lo que no quería recordar. La vida nunca sería la misma. Lo único que quedó fue la incertidumbre, el deseo de respuestas urgentes y un hilo de duda que amenazaba con deshacerlos a todos. La oscuridad lo envolvía. Julián sentía su corazón palpitando en su pecho, mientras intentaba levantarse del suelo. Su cuerpo dolía como si cada hueso hubiese sido aplastado. Miró alrededor. Los rostros borrosos de las sombras lo rodeaban, pero la figura de Samuel se mantenía al fondo, inmóvil y distante. Y entonces, todo cambió. Un grito desgarrador resonó en el aire. «No te acerques más». Era una voz que helaba la sangre. Julián levantó la vista. La figura oscura se detuvo y de sus labios sellados salió una risa. No era una risa de locura, más bien de victoria. Era una risa que reverberó en su pecho, como un eco de un pasado enterrado. La mujer que había gritado se transformó en un punto de luz entre las sombras. Era Helena, y sus ojos reflejaban un mundo de traición. ¡Puh! «Tú no eres quien dices ser», exclamó, apuntando hacia el misterioso hombre de la figura oscura, que empezó a apartarse lentamente. Julián sintió una punzada de confusión. ¿Qué significaba eso? Era como si el aire se hubiese vuelto espeso, una niebla cargada de secretos. La figura oscura se giró, y lo que Julián vio lo dejó helado. Era un rostro familiar, un rostro que había estado oculto tras un velo de mentiras. «Ricardo», murmuró, incapaz de comprender. Ricardo, su antiguo socio, aquel que había desaparecido hace años, ahora emergía de las sombras. Recordaba las viejas discusiones, los sueños compartidos, el pacto que habían hecho, pero también recordaba la traición, el momento en que dejó a Julián en la más profunda oscuridad de su propia avaricia. «No puede ser». El mundo giró y la realidad se tambaleó. «Tú lo sabías todo», gritó Helena, los ojos desbordando furia. «Por tu culpa todo esto ha sucedido. La fortuna que Samuel oculta es nuestra». Cada palpitación en el pecho de Julián retumbaba en su mente. Cada palabra de Helena se anidaba mientras un río de recuerdos y emociones inundaba su cabeza. «No es nuestra», Ricardo replicó con tono despectivo, su sonrisa burlona radiando un aire de traición. «Todo lo que tienes ahora lo obtuviste a expensas de nuestra familia, de nuestro legado. Pero no te preocupes, tengo un plan. Todo esto era un juego, y tú, amigo, no eres más que una ficha perdida». Y entonces, antes que Julián pudiera reaccionar, las sombras lanzaron una red cerca de Samuel. Las manos rápidas y sigilosas lo rodearon. «¡Samuel!», Julián gritó, su voz rasgada por la impotencia. La imagen de ese hombre, ese misterioso mendigo, se convirtió en su única conexión con la verdad oculta. Y ahora estaba siendo arrastrado hacia la oscuridad. Helena se volvió hacia Julián. Su mirada ahora era de desesperación. «No puedes dejarlo caer. Él es la clave para todo». La tensión se disparó en el aire. Todo se sentía como un juego sin fin, cada movimiento orquestado para su ruina. Y en medio de ese caos, una explosión resonó a lo lejos, un estruendo que desdibujó el paisaje. Las sombras se esfumaron y el suelo tembló. «¡Corre!», Helena gritó, pero antes que Julián pudiera moverse, el rostro de Samuel se iluminó. «Espera, tengo que mostrarte algo». Su voz, fuerte y firme, atravesó el pánico. Julián se congeló. ¿Qué podría ser más importante que su propia vida en ese instante? El suelo siguió temblando mientras la tragedia se desplegaba ante ellos.
Entre llamas y humo, el tiempo se detuvo. Julián se enfrentó a varias decisiones, cada una más devastadora que la anterior. Las sombras y secretos, la traición y la fortuna, todo chocando como un huracán. El eco de la explosión resonaba en su pecho. No habría vuelta atrás. Atrapado en un laberinto de confusión y dolor, se encontró ante una verdad devastadora. La lucha no solo era por dinero, era una lucha por su vida, por su alma. Y mientras las puertas a su antiguo mundo se cerraban, un nuevo camino, oscuro y lleno de misterios, se abría frente a él. ¿Cómo podía salir de ese tormento? Las llamas danzaron entre ellos mientras la ciudad se encendía con preguntas. ¿Samuel era el héroe o el villano? ¿Qué secretos guardaba Ricardo? Sus corazones latían al unísono de la incertidumbre. La batalla apenas comenzaba y la verdad estaba más lejos de lo que jamás habrían imaginado. La oscuridad lo envolvía, pero Julián sentía que el aire cambiaba. La explosión había sacudido la ciudad, y el eco aún reverberaba en sus oídos. Con una mezcla de temor y confusión, se volvió hacia Samuel, buscando respuestas, pero lo que vio lo dejó paralizado. Samuel, que hasta ese momento parecía un mendigo sencillo, ahora estaba rodeado de una luz casi mística. Sus rasgos agrietados se transformaban en algo casi etéreo. La angustia en su rostro se desvaneció, y una calma inquietante lo envolvió. «¿Qué sucede, Samuel?», gritó Julián, tratando de sobresalir en el ruido del caos. Pero Samuel no parecía escuchar. Se acercó lentamente hacia Julián, y en sus ojos había un brillo desconocido, como si le estuviera revelando un secreto que cambiaría todo. Julián sintió que el corazón le latía desbocado ante la posibilidad de que Samuel no fuera lo que parecía. ¿En verdad creías que esto era solo una cuestión de fortuna? La voz de Samuel resonaba en un tono profundo e intimidante. Lo que estoy a punto de mostrarte trasciende todo lo que pensabas saber. Helena, reflejando desesperación, trató de interponerse. «No lo escuches. Es un juego, Julián. Te está manipulando». Pero las palabras de Helena parecían una sombra fría ante la determinación de Samuel. La tensión era palpable. Cada segundo se sentía como una eternidad. Samuel extendió una mano hacia Julián, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Palabras sin sentido retumbaban en su mente. Realidad y ilusión entraban en conflicto. De pronto, como si una cortina se levantara en un teatro oscuro, Julián fue transportado a un lugar diferente. Una habitación llena de documentos, fotografías y pantallas brillantes. Un laboratorio oscuro y secreto. Su corazón se detuvo. ¿Dónde estamos? La pregunta salió temblando de sus labios. Las imágenes en las pantallas mostraban transacciones, rostros conocidos, rostros que habían sido parte de su vida diaria, amigos, enemigos, incluso su propia familia. ¿Qué es todo esto? La desorientación se apoderó de él. «Todo lo que creía cierto es una mentira», dijo Samuel, su voz resonando en el aire silencioso de ese espacio extraño. «Actúas como un rey en un imperio de cristal, pero tus bases están podridas. La fortuna que buscas es un círculo vicioso de traición, y todos estamos enredados en esto. Imágenes de Ricardo sonriendo en cada esquina, sus manos ensangrentadas en un juego muy peligroso, junto a la figura de Helena, su mirada iracunda. Julián se dio cuenta de que había jugado su papel en este elaborado engaño, un peón que pensaba ser el rey. La traición se cernía sobre él como un hacha afilada. «Samuel, por favor», suplicó, «¿qué estás tratando de decirme?
¿Por qué me traes aquí? Pero el rostro de Samuel se tornó sombrío, y en lugar de respuestas, el aire zumbó con un perturbador silencio. Y entonces un grito desgarrador sacudió la habitación. ¡Julián! ¡Aguanta! Era la voz de Helena, y una sombra oscura emergió detrás de ella. Ricardo apareció con una sonrisa distorsionada y un brillo de locura en sus ojos. «No puedes huir de esto, Julián. ¿Pensaste que podrías escapar de esta familia? Todo ha sido un juego, y tú eres el único que no conocía las reglas». Las imágenes en las pantallas cambiaron abruptamente, mostrando una revelación. Helena al lado de Ricardo, riendo, cómplices en las sombras. La traición estuvo siempre presente, con Julián como el tonto de la historia. La confusión giró a su alrededor. La tierra temblaba bajo sus pies. «No, no puede ser». Las palabras vacilaron en su garganta mientras la verdad lo golpeaba con la fuerza de un tsunami. Julián sintió que todo se desmoronaba. Al mirar a Samuel, vio que la transformación era real. Él no solo era un mendigo, sino el portador de un secreto que podría arruinarlo todo. «¿Por qué me mentiste?», gritó, su voz resonando en la atmósfera cargada de tensión. «Porque la verdad era un precio demasiado alto», respondió Samuel. Pero su mirada ahora estaba llena de dolor, como si su propia existencia dependiera de lo que sucediera a continuación. La incertidumbre y la traición se entrelazaban como serpientes en su mente. Entonces, una decisión monumental se cernió sobre él. Quedaba una pregunta en el aire. ¿Qué haría Julián a partir de ahora? Con las sombras emergiendo nuevamente, sufriendo el eco de la traición, Julián se dio cuenta de que su futuro y el de Samuel y Helena estaban más entrelazados de lo que nunca imaginó. ¿Es un juego del que no saldría vivo? La verdad aún es. El eco de la risa fría de Ricardo resonó, y con un torbellino de emociones, Julián se dio cuenta de que la tormenta apenas comenzaba. ¿Lograría desenredar la madeja de engaños antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad lo envolvía, pero Julián sentía que el aire cambiaba. La explosión había sacudido la ciudad, y el eco aún reverberaba en sus oídos. Con una mezcla de temor y confusión, se volvió hacia Samuel, buscando respuestas. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Samuel, que hasta ese momento parecía un mendigo sencillo, ahora estaba rodeado de una luz casi mística. Sus rasgos agrietados se transformaban en algo casi etéreo. La angustia en su rostro se desvaneció, y una calma inquietante lo envolvió. «¿Qué sucede, Samuel?», gritó Julián, tratando de sobresalir en el ruido del caos. Pero Samuel no parecía escuchar. Se acercó lentamente hacia Julián, y en sus ojos había un brillo desconocido, como si le estuviera revelando un secreto que cambiaría todo. Julián sintió que, «Güey, ¿en verdad creías que esto era solo una cuestión de fortuna?». La voz de Samuel resonaba en un tono profundo e intimidante. «Lo que estoy a punto de mostrarte trasciende todo lo que pensabas saber». Helena, reflejando desesperación, trató de interponerse. «No lo escuches. Es un juego, Julián. Te está manipulando». Pero las palabras de Helena parecían una sombra fría ante la determinación de Samuel. La tensión era palpable. Cada segundo se sentía como una eternidad. Samuel extendió una mano hacia Julián, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Palabras sin sentido retumbaban en su mente. Realidad e ilusión entraban en conflicto. De pronto, como si una cortina se levantara en un teatro oscuro, Julián fue transportado a un lugar diferente,
Una habitación llena de documentos, fotografías y pantallas brillantes. Un laboratorio oscuro y secreto. Su corazón se detuvo. ¿Esto? ¿Dónde estamos? La pregunta salió temblando de sus labios. Las imágenes en las pantallas mostraban transacciones, rostros conocidos, rostros que habían sido parte de su vida diaria, amigos, enemigos, incluso su propia familia. ¿Qué es todo esto? La desorientación se apoderó de él. Todo lo que creía cierto es una mentira, dijo Samuel, su voz resonando en el aire silencioso de ese espacio extraño. Actúas como un rey en un imperio de cristal, pero tus bases están podridas. La fortuna que buscas es un círculo vicioso de traición, y todos estamos enredados en esto. Imágenes de Ricardo sonriendo en cada esquina, sus manos ensangrentadas en un juego muy peligroso, junto a la figura de Elena, su mirada iracunda. Julián se dio cuenta de que había jugado su papel en este elaborado engaño, un peón que pensaba ser el rey. La traición se cernía sobre él como un hacha afilada. «Samuel, por favor», suplicó, «¿qué estás tratando de decirme? ¿Por qué me traes aquí?» Pero el rostro de Samuel se tornó sombrío, y en lugar de respuestas, el aire zumbó con un perturbador silencio. Y entonces un grito desgarrador sacudió la habitación. «¡Julián, aguanta!» Era la voz de Elena, y una sombra oscura emergió detrás de ella. Ricardo apareció con una sonrisa distorsionada y un brillo de locura en sus ojos. «No puedes huir de esto, Julián. ¿Pensaste que podrías escapar de esta familia? Todo ha sido un juego, y tú eres el único que no conocía las reglas». Las imágenes en las pantallas cambiaron abruptamente, mostrando una revelación. Elena al lado de Ricardo, riendo, cómplices en las sombras. La traición estuvo siempre presente, con Julián como el tonto de la historia. La confusión giró a su alrededor. La tierra temblaba bajo sus pies. «No, no puede ser». Las palabras vacilaron en su garganta mientras la verdad lo golpeaba con la fuerza de un tsunami. Julián sintió que todo se desmoronaba. Al mirar a Samuel, vio que la transformación era real. Él no solo era un mendigo, sino el portador de un secreto que podría arruinarlo todo. «¿Por qué me mentiste?», gritó, su voz resonando en la atmósfera cargada de tensión. «Porque la verdad era un precio demasiado alto», respondió Samuel, pero su mirada ahora estaba llena de dolor, como si su propia existencia dependiera de lo que sucediera a continuación. La incertidumbre y la traición se entrelazaban como serpientes en su mente, y entonces un estruendo aún más fuerte resonó. La habitación tembló, las pantallas parpadearon. De repente, las paredes comenzaron a desmoronarse, revelando un acceso oculto. Una puerta se abrió. Y Julián intuyó que más allá se hallaba la verdad. No era solo un pasillo, era un túnel que vibraba con una energía oscura y apenas un destello de luz en su final. «Julián, vete», gritó Elena, pero era demasiado tarde. Una sombra inmensa emergió del túnel, una figura que se asemejaba a un monstruo, pero con un rostro familiar. Julián retrocedió, sus ojos se abrieron de par en par. Era su padre, un hombre que había creído muerto durante años, y ahí estaba, con una mirada de odio en su rostro. «¿Por qué no me dijiste que estaba vivo?», gritaron Samuel y Elena al unísono, como si el universo se hubiera detenido. La confusión recorrió el cuerpo de Julián. La verdad de su vida se desmoronaba como un castillo de cartas. Todo lo que creía saber se esfumaba, porque no quería que supieras el precio que debías pagar por saber la verdad, respondió su padre, sus ojos destilando tristeza y furia. Julián se encontró cara a cara con un trauma que creía superado. La vida nunca sería la misma. Ahora todo estaba en juego.
todo, y la pregunta de su alma salió a la superficie. ¿Cuál era el costo de la verdad? El túnel rugió, y en un fulgor de luz y sombras, Julián sintió que se desvanecía en un abismo de incertidumbre. La conexión entre los tres se desmoronó, y el laberinto apenas comenzaba a revelarse. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Y qué pasaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? El destino de todos pendía de un hilo. El túnel rugió, y en un fulgor de luz y sombras, Julián sintió que se desvanecía en un abismo de incertidumbre. Las imágenes de su padre, de Ricardo, de Elena, todo chocaba en su mente, y en un instante la figura de su padre se transformó ante sus ojos. Su rostro en sombras se iluminó con una sonrisa cruel. ¿Creías que ibas a encontrar la verdad tan fácilmente? Las palabras salieron como un susurro, pero cada sílaba era un golpe directo al corazón de Julián. La habitación, esa extraña mezcla de documentos y tecnología, comenzó a distorsionarse, como si el mismo espacio se estuviera deshaciendo. A su alrededor, las pantallas mostraban imágenes de su vida, en un desfile incesante de recuerdos manipulados. Vio su infancia, los risas con amigos, las decisiones que había tomado bajo la guía de su padre. Lo que nunca había notado era que su vida siempre había estado enmarcada por... Julián, fui yo quien instigó tu caída, continuó su padre, su voz resonando en el aire. Te dejé atrapado en esta vida de lujo, mientras yo construía el verdadero legado en las sombras. ¿No lo ves? Todo ha sido un plan, y has sido un peón en este juego desde el principio. El rostro de Julián se palideció. ¿Qué significaba eso? La verdad era más perturbadora de lo que jamás hubiera imaginado. Justo cuando pensaba que todo era claro, una sombra oscura se movió tras la figura de su padre. Era Ricardo, agazapado, listo para atacar. Esto es solo el comienzo, Julián. No entiendes los verdaderos poderes en juego. Su risa llenó el espacio. Cada palabra destilaba veneno, y en ese momento Julián comprendió que estaba en medio de una lucha de poder mucho mayor. Elena gritó: «Julián, no te acerques, es una trampa». Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Sin previo aviso, su padre extendió la mano, un gesto, una señal, y en un instante el aire estalló en una luz cegadora. Un estallido de energía chocó contra Julián, haciéndolo caer al suelo. La habitación se sacudió, y un ruido ensordecedor reverberó por todo el espacio. Al abrir los ojos, la realidad se desvaneció. En lugar de la habitación sombría, se encontró en un vasto campo, un paisaje conocido, pero diferente. Era su infancia, el campo donde jugaba, pero había algo en el aire que no estaba bien. El aire olía a tierra quemada, y el cielo estaba lleno de nubes oscuras. «¡Despierta, Julián!». Sus palabras resonaron en su cabeza y al girar descubrió a Samuel. Pero no era el mendigo de la ciudad, estaba vestido como un guerrero. «Todo lo que creíste se ha vuelto una ilusión», dijo con un tono grave. «Has caído en la trampa y ahora la batalla por el legado de tu familia empieza de verdad». Julián sintió que su mundo se tambaleaba. El pasado y el presente se entrelazaban de una manera que no podía entender. ¿Qué significaba todo esto? Y allí, en medio del caos, una figura emergió. No era su padre ni Ricardo, sino una mujer que había creído muerta hace años, su madre. «Personalmente creo que has tardado demasiado en regresar», dijo con una voz que cortaba el aire. Su presencia tumbó incómodo. «Mamá, ¿cómo es posible?». Las palabras apenas salieron de su boca mientras su madre sonreía. «He estado observando y esperando el momento preciso, pero ahora eres parte de algo mucho más grande».
La familia se enfrenta a nuevos enemigos y no puedes escapar. Era un golpe tras otro. Julián miraba a su madre buscando respuestas, pero todo era confuso. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y en su interior las preguntas se multiplicaban. ¿Qué enemigo? ¿Por qué había ocultado su existencia? Debes elegir, Julián. Únete a nosotros o la oscuridad te tragará, dijo Samuel, la intensidad de su mirada penetrando en lo más profundo de su ser. La confusión lo devoraba, y la verdad seguía escondida bajo capas de traiciones y secretos. Cada rostro familiar ahora parecía extraños. La lealtad no era tal. En ese instante, un trueno resonó en el horizonte. Un grupo de sombras se acercaba desde la distancia, avanzando rápidamente, y cada figura era más amenazante que la anterior. El tiempo se acaba. Tu elección, Julián. La batalla ha comenzado. La tensión se palpaba en el aire, y Julián sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no entendía cómo o por qué. El trueno creciente prometía más que solo caos. Contenía el eco de un pasado que había estado oculto por mucho tiempo. Mientras las sombras se acercaban, su corazón latía con el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo podría salir de esta nueva pesadilla? ¿A quién podría confiar? El final apenas comenzaba, y las respuestas estaban muy lejos de su alcance. El túnel rugió, y en un fulgor de luz y sombras, Julián sintió que se desvanecía en un abismo de incertidumbre. Las imágenes de su padre, de Ricardo, de Elena, todo chocaba en su mente. De repente, el paisaje cambió. El campo de su infancia se desvaneció y una sala oscura apareció. Una sala llena de espejos, todos reflejando versiones de sí mismo, cada uno con una voz que susurraba dudas y secretos. ¿En qué te has convertido, Julián? Resonó una voz que no era suya. Sintió el sudor correr por su frente. El aire era pesado, colmado de recuerdos, y estaba atrapado en un rincón de su mente. Pero en cada espejo, un Julián diferente lo miraba con rencor. Tú solo miras por ti mismo. Una angustia creciente le hizo temblar las manos. ¡Shh! Susurró uno de los reflejos. No puedes escapar. Y entonces, un grito desgarrador rasgó el silencio. ¡Es suficiente! Era la voz de su madre, una figura en el centro de la sala. Su mirada era intensa, cargada de una historia compleja. No puede seguir así. Sus ojos centelleaban con fuerza. Julián retrocedió, el corazón a 1000 por hora. «Mamá, ¿eres real?» Su voz era un hilo quebradizo. «Deja de dudar, Julián. El tiempo se acaba», dijo ella, extendiendo la mano. En un instante, un recuerdo lo golpeó con fuerza. El día en que su madre desapareció, su vida se tornó gris. Eras parte de un plan mayor. Tu padre tenía un legado. Lo supe y lo escondí por tu seguridad. Pero cada palabra se sentía como una traición. ¿Qué plan? ¿De qué hablas? Su voz tembló. Cada palabra empujaba el peso de la verdad. Y justo ahí, la sala tembló. Un estruendo resonó y los espejos se rompieron. Cada fragmento voló en 1000 direcciones, revelando sombras que se alzaban. Eran figuras vestidas de negro con rostros ocultos. La atmósfera se espesoró. «¡Los guardianes vienen!», gritó alguien entre las sombras. «¿Guardianes?» Julián sintió un nudo en el estómago. Su madre no dejó que la confusión se instalara. Son quienes protegen el legado. Y tú eres la clave para todo esto. Las figuras avanzaron. Una sombra más se impuso. Era Ricardo, con la mirada llena de diversión maníaca. «Dijiste que todo era un juego, Julián. Y ahora eres nuestro peón más valioso». ¿Qué? El mundo de Julián se desmoronó aún más.
La traición se desbordó como un torrente. ¿Tú eres un traidor? El dolor se convirtió en rabia. Luchó por recuperar la calma, pero la verdad era un torbellino. «No soy tu pieza, no lo soy», gritó. Pero el eco de su voz se desvaneció entre murmullos. Las sombras lo rodearon, como si el aire estuviera pesado con 1000 secretos. Tu madre y yo somos parte de esto, Julián. Todos lo somos, dijo Ricardo. El legado de tu familia no es dinero, es poder. Y tú ni siquiera lo has visto, pero pronto lo sentirás. Y en ese instante todo cambió. Una explosión sacudió la sala. La luz brilló de una manera cegadora. Y cuando ésta se desvaneció, Julián no estaba solo. Apareció una figura, su padre, de pie frente a él, con una sonrisa desconcertante. ¿Te perdiste, hijo? ¿Qué estás haciendo aquí? La incredulidad lo invadía. La traición, la ira, todo se concentraba en su interior. Soy quien te ha guiado en cada paso. Y ahora tú decides si te unes a nosotros o quedas atrapado para siempre en la oscuridad, dijo su padre. Estamos aquí para reclamar lo que es nuestro. No, yo no quiero esto. Julián sintió que el aire se le escapaba. Las sombras lo apretaban y un nuevo cernido de oscuridad lo envolvía. La verdad se presentaba como una neblina de traición. Y cuando pensaba que podía escapar, la sala se iluminó de nuevo. Ricardo y la sombra se lanzaron hacia él. 90 segundos, Julián. ¿Y cuentas con nosotros a tu lado o te quedas vano? El reloj del destino marcaba el tiempo como un martillo que rompía el silencio. Impotente. Julián enfrentaba un dilema que lo distorsionaba todo. Con cada tic, la vida que conocía se desvanecía. ¿Ir a convertirse en el enemigo de sí mismo? Sus ojos recorrieron la sala. Todo giraba a su alrededor. Ecos de traición y alianzas impensables. ¿Voy a ser parte de esto? Y en el fondo, una pregunta se hizo eco en su mente. ¿Qué pasaría cuando todo lo que conocía colapsara con una elección tan monumental? Los murmullos se intensificaron, y en un instante, la sombra que rodeaba a su padre avanzó. Lucharía por conocer la verdad, pero el tiempo apremiaba. La decisión era suya, una batalla que apenas comenzaba y cuyos efectos lo dejarían aturdido, sin saber más que la incertidumbre apretaba su pecho como un puño. El túnel rugió, y en un fulgor de luz y sombras, Julián sintió que se desvanecía en un abismo de incertidumbre. Las imágenes de su padre, de Ricardo, de Elena, todo chocaba en su mente. Pero justo cuando pensó que sus pesadillas alcanzaban su clímax, algo cambió. La habitación comenzó a girar, como si todo a su alrededor fuese un carrusel frenético en el que él era el único atrapado. ¡Julián!, gritó su madre, desesperada. «No, escapa». Pero sus palabras se ahogaron en el torbellino. La risa de Ricardo estalló en ecos burlones, llenando el espacio con un veneno conocido, y en un instante todo se oscureció. De repente, el caos se detuvo. Julián se encontró solo en una sala vacía, iluminada por una luz tenue. En el centro, un pedestal, y sobre él, un objeto que parecía un libro antiguo, cubierto de polvo. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante y lo tocó. La sensación fue eléctrica. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Tan pronto como lo hizo, la habitación se transformó. Imágenes empezaron a proyectarse en las paredes, su familia, su infancia, pero distorsionadas, como si alguien hubiera jugado con ellas. Su padre, sonriente, en escenas de la vida familiar, pero a su lado, sombras inquietantes aparecían, y el rostro de su madre era un vacío, una tristeza profunda. «¿Qué significa esto?», murmuró.
su corazón palpitando con cada latido. Las imágenes comenzaron a acelerarse, mostrando momentos que nunca había vivido, pero que parecían familiarmente aterradores. La traición que había sentido se transformaba en algo más profundo, arraigado. Y entonces, una voz resonó en la oscuridad. «Eso es solo el principio». Julián giró rápidamente, y allí estaba Samuel, pero no con la apariencia de mendigo. Era un hombre imponente, envuelto en una luz dorada que hacía que su figura resplandeciera. «Eres el elegido, Julián. La verdad te ha estado esperando». «¿Elegido?», insistió Julián, la incredulidad marcando su rostro. «¿De qué hablas?». Samuel dio un paso más cerca. Sus ojos ahora ardían con una intensidad inusual. «Tu familia guarda secretos que han sido transmitidos por generaciones, y esos secretos tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Pero no puedo hacerlo solo». Antes que Julián pudiera formular otra pregunta, algo imponente ocurrió. Una grieta se abrió en el suelo y desde ella una sombra emergió. Era Ricardo, pero no solo él. Estaba acompañado por un grupo de figuras sombrías. Cada una de ellas emanaba una energía que congelaba la sangre. «Lo que hay en ese libro no es solo poder. Es la razón por la que tu familia ha sido perseguida. Es el vínculo que los une a la oscuridad, Julián». El ambiente se llenó de un silencio sepulcral. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», gritó Julián, con el corazón en un puño. Las imágenes de su vida empezaron a florecer en su mente. Decisiones, traiciones, pérdidas. Todo cobró sentido, pero no lo suficiente. Mientras Ricardo sonreía con desprecio, Julián sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No puedes dejarlo abrir», gritó Elena, apareciendo repentinamente, su expresión llena de terror. Eso no debe ser liberado. No sabes lo que pondrás en riesgo». La tensión era palpable. Julián miró a todos, las sombras del pasado y el presente colisionando. La figura de su madre apareció en un rincón oscuro, su mirada traspasando la distancia. «Julián, debes hacer lo correcto», murmulló. Pero entonces todo se oscureció de nuevo, y de repente, un estallido. La habitación se iluminó con una luz cegadora. Las sombras se alzaron y Julián, incapaz de permanecer inmóvil, alzó el libro hacia el centro de todo. «¡Basta!», gritó con todas sus fuerzas, y en ese instante las sombras se detuvieron. Fue entonces cuando comprendió la verdad devastadora. No solo eran las sombras quienes habían estado buscando el poder, era él mismo. La oscuridad corría por sus venas. Su propia familia había creado un vínculo con esos poderes oscuros, y él era el último eslabón. Las sombras temblaron, y como un eco de su propia esencia, una figura aterradora se alzaba detrás de él. Era su propio reflejo, torcido, oscuro, dejando claro que la lucha no era solo externa, era dentro de él. ¿Qué iba a hacer? ¿Ahora se convertiría en el monstruo que había siempre buscado combatir? La sala se llenó de gritos. La lucha apenas comenzaba, y Julián se encontró más perdido que nunca, en un abismo de decisiones y alianzas. Mientras la figura oscura de su propio ser se acercaba, se oyó una última pregunta. ¿Quién realmente eres, Julián? La figura oscura de Julián se alzaba frente a él, un reflejo distorsionado de lo que había sido, y en el aire la tensión se cristalizaba. ¿Quién realmente eres, Julián? La pregunta estrujaba su pecho, una presión que se intensificaba con cada latido. Los murmullos de las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida, decreciendo y creciendo como un latido, resonando en su cabeza. Tú nunca has sido el protagonista de tu propia historia.
Justo cuando estaba a punto de responder, la sala estalló en caos. Un grito desgarrador cortó el aire. ¡Mamá! Era Elena, y su rostro mostraba un terror palpable. La figura oscura que había aparecido tras Julián se volvió hacia ella, y un giro inesperado tomó forma en la atmósfera. En medio del desconcierto, un destello de luz hirió la penumbra, y como si todos se hubiesen detenido por un instante, el tiempo mismo se descompuso. «Cállate, niña», dijo la figura de su madre, pero su tono era diferente, áspero y lleno de una frialdad que no encajaba. Julián se paralizó. «¿Qué es lo que estás diciendo?» Su mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía ser su madre. El rostro que había amado, la mujer que había llorado, ahora se vestía de sombras con una furia peligrosa. Ahora entiendes, ¿verdad? La figura de su madre se desvaneció y en su lugar se alzó otro rostro. Soy yo, Ricardo. La verdad pesada le golpeó como un martillo. La figura de su madre había sido una ilusión. Ricardo, su viejo amigo, de quien siempre había sospechado, ahora decían que era parte de un plan mucho más oscuro. ¿Qué has hecho? Julián sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. La traición era un veneno que recorría sus venas. ¿Por qué? Su voz tembló. Porque siempre has estado en el camino. La rabia creció dentro de él, implacable y caliente. Y de súbito, el suelo tembló. Todo se agitó como si se despertara de un sueño. Las sombras comenzaron a batir sus alas, apareciendo figuras emergentes de debajo de la tierra. Eran los guardianes, apresurados, un grupo armado. La luz resplandecía en sus ojos, y una onda expansiva de ambición y poder liberaba energía. La batalla por el legado comenzará. Estamos aquí para terminar lo que empezó hace siglos. El horror atravesó a Julián como un rayo. La lucha no era solo una manifestación del poder. Era una guerra ancestral que por fin salía a la luz. Y la pregunta de Julián resonaba como una campana que llamaba a todos a la batalla. ¿Qué legado? ¿De qué estás hablando? Activa el libro, Julián. Desata su poder o sufriremos las consecuencias. La voz de Samuel fue un grito desgarrador en medio del caos. Tú eres la clave. No más evasivas. No hay vuelta atrás. Pero en el instante en que aferró el libro del pedestal, un estallido casi musical resonó. Las páginas destellaron, brillando como estrellas, y el suelo estalló en un fuego divino, mientras una chispa lo tocaba, imbuyéndolo de luz y sombra. «No hay más tiempo», imploraron. Julián sintió un cambio interno, como si una cerradura se abriera en su alma. Y entonces, en un giro abrupto, el mundo se tornó blanco. Y la última imagen que vio antes de ser devorado por la luz fue la mirada desesperada de Elena. «Julián, no lo hagas». Y todo se desvaneció. La oscuridad se desvaneció, pero la luz se transformó en una realización devastadora. La pregunta permanecía. ¿Qué había desatado? ¿Cuál sería el precio por revivir una guerra apolillada por el tiempo? Y más importante aún, ¿quiénes eran realmente sus amigos y cuáles eran sus verdaderos enemigos? Todo se desmoronaba, y en la confusión, una voz familiar resonó. «Bienvenido a la verdadera realidad, hijo mío». Y aunque todo parecía perdido, en el fondo, cada paso que daba lo acercaba más a una conclusión que cambiaría, para siempre, el curso de su vida. Ya no había vuelta atrás. La sala se iluminó con un brillo intenso y Julián sintió que su corazón latía desbocado. Todo lo que había experimentado, cada traición, cada sombra, estaba a punto de culminar en un momento. La figura de Ricardo se extendió como una sombra aterradora.
Su sonrisa era la estampa misma del peligro. Esto es solo el principio, Julián. La verdadera batalla apenas comienza. Julián se puso en pie, el libro todavía temblando en sus manos. No puedo dejar que esto pase. Su voz resonó, llena de una determinación que no sabía que poseía. Las sombras se agolpaban a su alrededor, tiñendo el aire con un frío intenso. Detrás de él, la figura de su madre se desvaneció como un eco, y por un instante lo único que vio fueron los recuerdos felices que había tenido, las risas, las charlas familiares. Todo parecía lejano ahora, empañado por la desconfianza. «¡No!», gritó Elena. Su voz era un hilo de desesperación. «¡Es un engaño! ¡No lo hagas!», mientras se lanzaba hacia él, pero los guardianes bloqueaban su camino. Las miradas de ellos, llenas de ambición, lo hicieron dudar. ¿Acaso se estaba convirtiendo en lo que siempre había temido? Con un movimiento decidido, Julián abrió el libro. Las páginas se llenaron de un resplandor dorado, iluminando su rostro. «Si hay que luchar, lo haré». La energía que emanaba del libro comenzó a envolverlo. Las sombras gritaban, su furia era palpable. «No permitiré que el legado se convierta en caos». Y con un grito que resonó en el aire, un poder ancestral estalló. Las sombras fueron arrastradas hacia atrás, gritando mientras el libro brillaba. El caos se detuvo. El silencio era ensordecedor. Julián sintió una conexión con todas las historias que le habían sido contadas, con su familia y sus secretos. Suficiente. Se acabó la traición. A medida que los guardianes se desvanecían uno a uno, Julián vio a su madre ser liberada de sus propios muros. «Gracias, hijo», susurró, contemplando a su alrededor con asombro. Las sombras que antes lo ataban se desmoronaron. Finalmente, la luz vencía la oscuridad. En ese instante, Ricardo se desvanecía entre gritos, pero su mirada lo seguía. «Pensaste que podrías escapar. Nunca te dejaré ir». La amenaza era clara aún en el aire. Pero ahora, Julián sabía que tenía el control. «No serás más que un recuerdo». Y con un último movimiento, cerró el libro con fuerza. La luz envolvió la sala y todo se convirtió en un destello. De repente, estaba de vuelta en el bullicio de la ciudad. La confusión se disipaba y una sensación de paz lo llenaba. Las sombras ya no estaban. Había tomado una decisión y la carga se había levantado de sus hombros. Miró a su alrededor. Elena y Samuel estaban allí. Su expresión de alivio contrastaba con el terror que habían vivido. «¡Lo hicimos! ¡Lo hemos superado!», dijo Elena, las lágrimas brillando en sus ojos. Samuel asintió, sonriendo por primera vez. «La verdad siempre sale a la luz. Ahora, tenemos un nuevo camino por delante». Pero en su corazón, Julián sabía que no todo había terminado. Ricardo podría regresar, las sombras podían acechar, pero no estaba solo. Mientras la ciudad continuaba su ajetreo, Julián comprendió que su viaje apenas comenzaba. Se giró, su mirada firme con un brillo de esperanza. La vida les daría nuevas historias y estaba listo para enfrentarlas, sin importar lo que viniera. Julián se sintió fortalecido, no solo por la victoria, sino por la conexión que había encontrado con aquellos a quienes en un principio desconocía. Había derrotado a enemigos dentro y fuera, y eso lo dejaba con una mezcla de miedo y emoción. El futuro brillaba ante él, lleno de posibilidades. Ahora para ti, lector, este es el momento de demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No queremos que te quedes fuera de esta aventura. Aplasta el botón de like ahora
para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad crezca. Tu participación es vital. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber qué piensas y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar al canal. ¡Vamos, hazlo!